Perfecto. Así que bienvenida Scarlett y te voy a dejar con el tema de hoy. Gracias, Marina. Buenas noches a cada uno. De verdad que estoy muy contenta nuevamente que podamos estar acá. Creo que ha sido varias semanas donde estamos volviendo a nuestra raíz, ¿verdad? A nuestras bases, a nuestros fundamentos bíblicos y qué lindo, porque aun cuando tengamos mucho tiempo, nosotros hemos comentado cómo Dios sí nos sigue hablando y nos sigue enseñando, ¿verdad? Y que nos recuerda lo importante que esas bases, ¿verdad? De por qué creemos lo que creemos, por qué creemos en Dios, quién es Dios, ¿verdad? Y esas disciplinas, algunas que hemos visto para nuestro caminar cristiano. Y hoy, déjeme de una vez colocar aquí, ¿ok? Vamos a hablar sobre un tema, mejor voy al desktop, es más fácil. Vamos a hablar de un tema que de verdad es súper hermoso y aquí ya vamos a ver una parte mucho más práctica de todo lo que hemos estado hablando y es la gran comisión, la comunión con otros hermanos. Y miren, no vamos a entrar en una profundidad súper grande de este tema porque podríamos hacer varias sesiones de estudio, pero sí ver lo importante y qué fue ese mensaje que Jesús nos dejó. Ese en realidad es como un mandato que Él nos dio, ¿no? Y yo me gustaría que antes de arrancar con ese mandato y de qué es la gran comisión, eh, que reflexionemos un poco, ¿verdad? Y de repente tal vez alguno de ustedes comenta. Cuando normalmente nosotros tenemos, por ejemplo, una persona que se va a marchar lejos, ¿verdad? O las últimas palabras que alguien nos deja, ¿qué significan esas últimas palabras, ¿verdad? O qué significa cuando alguien te dice te encargo tal cosa, ¿verdad? Y sabemos que tal vez va a estar viajando lejos o no lo vamos a ver en un buen tiempo. ¿Cómo tomamos esas palabras? Si quieren pueden abrir su micrófono y si no, colocarlo también en el chat. Lo tengo aquí abierto el chat para que pueda ir leyendo por si alguien, o si alguien se anima a abrir su. Hermanas, buenas noches, hermana Scarlett. Yo pienso que debemos de sentirlo como un compromiso, con mucha responsabilidad, porque es un encargo. O sea, si nos lo dejaron, es por algo. Vieron algo en nosotros para poder cumplir con esa responsabilidad. Entonces pienso que es una gran responsabilidad, hermana, un gran compromiso, y Así es, mayormente siendo de Jesús. así es. Y es tal cual como usted dice. O sea, primero es como cuando nos entregan algo que se nos confía. Imagínense, están confiando en nosotros para ese encargo, para transmitir ese mensaje, para lo que sea que nos hayan pedido, ¿no? Y esa confianza vale, o sea, realmente debe comprometernos. Y como usted decía, Jesús mismo, cuando antes dice ya había resucitado, pero antes de ir al cielo, justo en ese momento tenía todos ahí reunidos, muchas personas, y él da este mandato, que no es la primera vez, él ya lo venía diciendo, pero aquí lo dice bien, bien clarito, y vamos a ver algunos versículos. Y voy a empezar con Marcos 16 15 al 18. Dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Ahí me confundí con la versión, esta creo que es NBI. Pero veamos aquí y empecemos a ahondar un poco en las palabras que Jesús dijo. ¿Se imaginan a Jesús ahí con sus discípulos, muchos seguidores, porque no eran solo los dos apóstoles, bueno, en ese entonces eran 11 porque ya no estaba Judas, pero no eran solo ellos, era mucha multitud de gente que lo había seguido. Y dice, Jesús les dice, primero, él dice, se me ha dado autoridad, ¿verdad? Se me ha dado autoridad y ahora yo les voy a dejar este encargo, ¿verdad? Este mandato. Vayan por todo el mundo. Miren cómo es esto. O sea, él nos está diciendo, vayan a todos lados, a todas las naciones, donde quiera que sea. Dice, ¿a qué? ¿A qué vamos a ir a todo el mundo? ¿A pasear? ¿A conocer? No, no era ese el objetivo. El objetivo es, dice, y anuncien las buenas noticias a toda criatura.
Entonces, este es un llamado que no era solo para estos discípulos, en realidad para todo creyente. Es lo que Jesús nos dejó encargado, que fuésemos, dice, a toda criatura, a todo lugar, a llevar las buenas noticias. ¿Y de qué buenas noticias está hablando? Las buenas noticias de todo lo que hemos venido viendo, de que ese Mesías prometido ya vino. ¿Y para qué vino? Vino para perdonarnos, para salvarnos, para redimirnos, para darnos vida eterna, para ofrecer esa transformación de vida, para restaurar la comunión que habíamos perdido con el Padre. Entonces, nosotros estamos llamados para llevar esas buenas noticias a todos. Aquí no dice algunos, dice a toda criatura, sin excepción, dice. ¿Por qué? Porque cuando llevamos el Evangelio, sabemos que en el Evangelio hay poder. ¿Qué pasa? La persona cuando cree en Jesucristo, cuando le entrega su vida, empieza un proceso de transformación. Y vean que aquí ya nos empieza a mencionar, y dice, primero la persona que crea se va a bautizar y vamos a hablar, no voy a entrar tan a profundo el bautismo porque lo vimos hace una semana, pero esta es una de las como evidencias también y otra de las órdenes que está dado al creyente. Dice, se va a bautizar porque va a ser salvo. Y dice, no va a ser condenado. Y dice que cuando llevamos el evangelio, habrán señales, ¿sí? Hay señales. Muchas veces, a veces las vemos muy evidentes, otras no, pero dice, pueden pasar muchas cosas. Van a haber milagros, algunos van a ser sanos, otros van a ser liberados de espíritus inmundos. Si alguien les quiere hacer daño, no se preocupen, ¿verdad? Porque Jesús es el que va a estar al cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que estamos llevando es ese mensaje de lo que Jesús vino a hacer, la obra por la cual Él vino. Él vino con un propósito y era dar esa redención y esa oportunidad de salvación a la humanidad. Y ahora que Él, dice Él, Jesús cuando sube dice, voy pues a prepararnos morada, ¿verdad? Él fue al cielo, Él está preparando algo especial para nosotros, pero Él no quiere que sean unos solos. Imagínense si solo los apóstoles y esa gente se hubiera quedado con el Evangelio, todos nosotros ahorita estaríamos perdidos. No tendríamos ni siquiera la oportunidad de vida eterna. Pero debido a que ellos fueron obedientes, que ellos llevaron el Evangelio, ahora aquí estamos agradecidos con Dios porque gozamos de esa salvación, porque gozamos de esa redención. Entonces, de verdad que es tan importante que que sigamos llevando el Evangelio para que más y más puedan conocer el mensaje de salvación. Marcos 16:20 también nos lo dice. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que los acompañaban. Y miren qué hermoso. Y aquí es donde vemos que nuestro Dios es un Dios vivo. Jesucristo no quedó muerto, Él resucitó. Y como Él resucitó, Él incluso hace una promesa que dice que va a estar con nosotros. Dice que cuando los discípulos fueron obedientes y no se quedaron ahí, fueron a predicar el evangelio, miren qué bello, dice, fueron por todas partes y el Señor los ayudaba. A mí esto me pareció maravilloso. El Señor los ayudaba en la obra, porque la obra es del Señor y dice que confirmaba a través de muchas señales la palabra para que los demás pudieran creer en Jesús. De hecho, vemos, por ejemplo, un Pedro que cuando pasa y encuentra un cojo y le dice, dame dinero, ¿verdad? Y él dice, no tengo, pero te voy a dar de lo que tengo. Y le habla del Evangelio y recibe la sanidad. Este hombre caminó y luego creyó en Cristo. Y así había sin fines de milagros que muchos vieron. Y los milagros eran solo una señal para que pudieran saber que Jesucristo es todopoderoso, pero lo que sabemos es que quien obra y quien nos acompaña y quien nos ayuda cuando nosotros predicamos es el Señor. Tal vez nuestra predicación no va a ser la mejor, seguramente muchas veces no es nada, a veces ni decimos todo lo que tenemos que decir, nos confundimos o somos como Jonás cuando lo único que le dijo, hey, arrepiéntanse, ¿verdad? Y ya. No, porque se van a ser destruidos, ¿verdad? Van a ser destruidos en tantos días. Eso fue todo lo que dijo Jonás. No era la gran predica, pero es la obediencia a Dios y eso es lo que Jesús nos insta. Además que no podemos quedarnos callados de algo tan maravilloso que hemos recibido. Si nosotros hemos recibido el favor y esa gracia de Dios, estamos llamados a llevarlo. Y miren lo que dice Hechos 1:8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis
testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Esto también lo dijo Jesús justo antes de ascender. Él les dice, voy a enviarles a un consolador. De hecho, él lo decía antes, les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar un consolador, a otro consolador, que es el Espíritu Santo. Y dice, y cuando el Espíritu Santo venga a ustedes, miren lo que dice, van a recibir poder. Ahora, ese poder no es para gloriarnos, no es para que digamos, wow, ahora tenemos dones y podemos hacer cosas maravillosas. No, es para ser testigos de Jesucristo, es para llevar el Evangelio, es para, si antes éramos tímidos, ya no vamos a ser tímidos, podemos llevar el Evangelio para poder presentarle ese mensaje de salvación a cualquier persona, porque eso es testificar, testificar. Un testigo es una persona que da fe de algo que vio, de algo que vivió, de algo que experimentó. Y nosotros podemos dar testimonio de quien creemos, de Jesucristo, porque tenemos una relación con Él. Nosotros no lo hemos visto físicamente, pero le conocemos. Hemos visto cómo Él ha transformado nuestras vidas, hemos visto, hemos recibido ese perdón, hemos visto cómo Él ha transformado nuestro pensar, nuestra actuar ha cambiado, nuestra fe ha sido, teníamos fe, antes tal vez no teníamos, y tantas cosas que podemos dar testimonio a otros de lo grande y maravilloso que es Dios, porque nosotros mismos le conocemos y en la medida también que vamos conociendo su palabra, que vamos caminando con Él, le vamos conociendo más y podemos dar testimonio de quién es Jesús. Y dice en todos lados. Y aquí vemos que cuando Jesús le entrega este mandato a los discípulos, iba como en progreso, iban a empezar en Jerusalén primeramente, ¿verdad? Que era donde estaban, al pueblo judío, pero se tenían que extender, no se podían quedar ahí, tenían que ir a Judea, luego a Samaria, dice, a llegar a los confines de la tierra. A todos lados estamos llamados a llevar el Evangelio. Mateo 28, 19, 20, que es uno de los que más conocemos, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se queda ahí, dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahí está claro, dice, vayan y hagan discípulos. Y si ven, algunos versículos dicen, lleven las buenas nuevas, pero este versículo a mí me encanta porque no se queda ahí. No es solo llevar el evangelio. Llevar el evangelio es lo primero. Es, dice, hacer discípulos. Ahora vamos a entrar a ver qué es un discípulo. ¿Qué significa hacer discípulos? Dice bautizándolos, llevamos el evangelio y aquellos que crean en Cristo, tenemos que discipularlos, tenemos que ver que esas personas se bauticen, y hacerles ese llamado para que ellos también se bauticen y hagan pública su fe y caminen con Cristo de aquí en adelante, ¿no? Y parte de ese discipulado aquí no lo responde. ¿Qué es? Es enseñarles, dice, a obedecer lo que Él nos ha mandado. ¿Y qué es lo que Jesús nos ha mandado? Es lo que está en la palabra de Dios. A eso estamos llamados a enseñar. Nosotros estamos llamados a enseñar a otros a amar a Dios, a escudriñar la palabra, a que conozcan la palabra, porque es la palabra de Dios la que va transformando nuestra manera de pensar, de actuar, transforma nuestra manera de sentir, ¿verdad? El Espíritu Santo empieza a hacer esa obra, porque empieza a ayudarnos a que la comprendamos y Él también va haciendo esa obra transformadora en nuestras vidas. Miren qué cosa más bella. Y dice, y esto es lo más hermoso, dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y algo que eso es maravilloso, no estamos solos, no estamos solos, no es nuestra obra, es la obra de Dios. Y Jesús prometió estar con nosotros siempre. Sí, probablemente llevar el Evangelio no siempre va a ser fácil. Eh, nosotros en nuestros países todavía no nos encontramos en un tema de una persecución o somos todavía hay libertad de poder predicar, nos podemos parar en un parque y predicar, nos podemos parar en un bus y predicar, pero incluso en nuestros mismos países de Latinoamérica o de América, algunos países ya tienen lugares donde hay persecución, donde matan pastores. Ahorita mismo en África se está viviendo una cosa terrible, están haciendo pero una cantidad de matanza de cristianos por predicar el evangelio, por solo el hecho de ser cristianos, ¿verdad? Tenemos hermanos en China,
en Irán, en estos países musulmanes donde es prohibido predicar el evangelio, donde para llevar el evangelio arriesgan su vida, donde a veces matan a sus familias, donde los encarcelan, donde tienen que ir y meterse en sótanos, en cuevas, para poder estudiar la palabra de Dios, donde no les pueden encontrar siquiera una Biblia. Persiguen llevando el evangelio y tal vez una de las iglesias que más están creciendo son precisamente esas iglesias que se encuentran en tremenda persecución. Pero sabe, Dios sigue estando con nosotros porque Él es el que va a sostener su obra. ¿Y cómo sabemos esto? Esto es a lo que estamos llamados entonces, a evangelizar, a bautizar, a ser discípulos. Hablemos un poquito más acerca de esto. Y este dato lo saqué de la Biblia Plenitud. Hablaba sobre las etnias o las comunidades. Cuando hablamos de naciones y la manera como esto se traduce, está hablando de naciones como personas y también como comunidades o grupos de humanos. Imagínense, es una cosa hermosa porque cuando hablamos naciones, nosotros nos podemos imaginar, ok, voy a China, voy a Taiwán, luego me paso a Brasil y me voy a Nicaragua y a Guatemala y etcétera, etcétera. Pero no está hablando solo de naciones como países, está hablando tanto de grupos, de comunidades, de cualquier etnia, como de las personas. Y aproximadamente en nuestro planeta, entre comunidades etnias, habrán unas 22.000. 22.000. ¿Se pueden imaginar eso? Eso es muchísimo, muchísimo, porque nosotros podemos medir alrededor de, ¿qué? Casi 200 naciones, pero no. En realidad, cuando pensamos en etnias, ahí es donde podemos entrar, porque, a ver, sin ir tan lejos, en Guatemala, ¿cuántos grupos hay diferentes en Guatemala? Si nos ponemos a pensar solo en términos de toda la comunidad indígena, ¿cuántos hay, no? O sea, sabemos que hay 23 lenguas, ¿no? Hay ladinos, hay los que vienen de otros países, y entre eso también se hacen como subgrupos, ¿sí? Hay, por ejemplo, el Amazonas tiene algunas partes donde hay comunidades que le llaman no alcanzadas, son tribus que se han aislado y algunos no conocen o no se puede llegar con ellos porque matan a otros. En Perú hay lugares donde hay así, entonces, wow, es muchísimo. Y esto todavía creo que puede ser más grande porque los podemos dividir por generaciones, por creencias, por religiones. O sea, nuestra tarea es muy grande. Tenemos que alcanzar a todos en el planeta. Ahora, si vamos a evangelizar, evangelizar viene del griego evangelion, significa buenas nuevas. ¿Qué significa entonces el evangelio? Nosotros estamos llamados a proclamar las buenas nuevas de salvación. Esas buenas nuevas son las salvas, es esa oportunidad de salvación. De hecho, Juan el Bautista que empieza a decir, él dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Y luego Jesús dice, arrepentidos, ¿verdad? Convertidos, dice. Y él cuando le expone a Nicodemo, le dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo era posible nacer de nuevo? Porque ahora Jesús dijo, he venido a libertar a los cautivos. Cuando él lee Isaías y él dice, estoy aquí y esto se está cumpliendo, ¿verdad? Ahora los ciegos ven, hay libertad del pecado. Él estaba hablando no solo de la sanidad física, sino espiritual, de esa transformación. Y ese es el mensaje que nosotros estamos nos ha mandado Jesucristo que demos. Ahora, me gusta esta definición que encontré en el diccionario bíblico ilustrado Holman, que dice, el evangelismo es la comunicación del evangelio del reino guiada por el Espíritu, de tal modo que los receptores tengan una oportunidad válida de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y convertirse en miembros responsables de su iglesia. Y aquí me llamaron la atención varios elementos, porque primero dice, es llevar el evangelio, es proclamar que el Mesías prometido ya vino. Pero si ven, dice, es guiada por el Espíritu. No es nosotros, es el Espíritu Santo quien está haciendo esa obra. Y tenemos que dejarnos guiar por Él. Y Él es el que va, ahora vamos a leer un versículo que habla sobre quien convence al mundo de pecado, de juicio, de arrepentimiento. Y esto es algo importante. Lamentablemente, y pasa mucho, a veces nos enfocamos mucho en un evangelismo amistoso, ¿verdad? Queremos ser muy, muy amables, que presentamos, a veces hasta tergiversamos el evangelio y lamentablemente muchos vienen a Cristo pensando que venir a Cristo significa la solución de todos sus problemas. Ah, mis problemas se van a acabar ahora que llegue a Cristo, porque a veces presentamos así el evangelio. Y eso no lo dice la Biblia.
La Biblia habla de la restauración de la comunión con el Padre, habla de darnos vida nueva, vida eterna, de perdón, de salvación, de perdón de nuestros pecados, de salvación de nuestra alma. Que sí, ahora tenemos a Dios, confiamos en Él y Él nos ayuda, pero no quiere decir que no van a haber problemas y que ellos se van a terminar. Es más, muchas veces cuando venimos a Cristo hay más problemas, ¿verdad? O nos empiezan a pasar otro tipo de problemas. ¿Por qué? Porque empieza esa lucha espiritual que no es contra sangre ni carne, dice, sino contra principados, potestades de toda maldad. Entonces, nosotros no podemos presentar un evangelio donde todo se te soluciona, porque también tenemos que ser claros. Hay oportunidad de salvación, pero dice la palabra de Dios que solo hay dos caminos. O se cree en Cristo y se recibe el evangelio, como lo dice Juan 3, 16 y 17. Él dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice que el que no crea será condenado. Entonces, habrá un juicio para aquel que no crea en Jesucristo. Habrá un castigo que ya ha sido desde el inicio determinado. La muerte no es solo la muerte física la que el hombre experimenta, sino esa muerte espiritual que implica esa separación eterna de Dios y que implica un castigo, porque el infierno va a ser real, es real, no es que no exista. Y va a ir a tormento, y va a ir a una eternidad sin ya posibilidad de salvación ni que Dios escuche al hombre. Ahora, el hombre puede ser una persona que no crea en Dios, pero si clama a Dios y se arrepiente, Dios lo escucha y lo puede perdonar y lo puede salvar y lo puede restaurar. Ahora todavía hay esa oportunidad, pero para quien no reciba a Cristo, va a recibir un juicio y condenación. Y por eso es que acá dice, el receptor tiene que entender claro el mensaje. ¿Por qué? Porque él tiene la oportunidad de elegir. Y cuando elige, se acepta a Jesucristo, dice, como su Señor y Salvador, porque uno es decirle, Señor, creo en ti, perdóname, sé mi Salvador, pero también hacerlo nuestro Señor implica nos sometemos ahora a vivir bajo la voluntad de Dios, a obedecerle, ya no a vivir a nuestra manera, porque ahí es donde empieza esa conversión. Y la conversión, el arrepentimiento verdadero, no es solo sentirme mal, porque muchas veces el remordimiento llega a nuestra vida. Me puedo sentir mal por mi pecado, sí, pero no solo reconozco y me doy cuenta y me siento mal porque sé que soy un pecador, sino que me provoca ese deseo de cambiar. Y empieza ese proceso que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo cuando entra en el creyente, que empieza a hacer la transformación y entonces empieza una transformación de vida. Miren qué bello. Y ahí es donde pasa a formar parte en la persona que cree en Cristo, parte del cuerpo de Cristo. Ahora es parte de la iglesia y eso es lo que estamos llamados a hacer. Por eso es que primero tenemos que llevar esas buenas nuevas, presentar el mensaje. Y habrán personas que dirán sí y habrán personas que dirán no. Pero luego de esto viene mucho más porque no se queda ahí. Y quiero mostrarles, yo encontré un ejemplo y me va a salir un rato de la presentación. Esto fue un debate que hubo y quiero que lo vean porque a pesar de que era un debate, estaba discutiendo, este es un chico que le encanta hacer debates, ¿verdad? Y él estudia mucho de la Biblia, teología y muchas cosas. Y entonces a veces se mete a hacer debates de temas que son bien contradictorios, ¿verdad? Y en este caso hizo un debate con una persona trans, pero fuera del debate, a mí esta parte fue la que me encantó y vean lo que sucede acá. Y les voy a poner el video para que vean. Bajo rodillas. Dios no busca perfección, Vina. ¿Sabes qué busca Dios? Espérenme porque creo que lo tengo que volver a recargar. Un momentito. Humíllate, regresa a casa y toma tu cruz. Iniciando porque un corazón roto pesa más en el cielo que 100 oraciones orgullosas. La gracia no se gana, se recibe bajo rodillas. Dios no busca perfección, Vina. ¿Sabes qué busca Dios? Rendición. Yo puedo comportarme como un fariseo ahorita y decir, ¿sabe qué? Yo soy el cristiano quien ha humillado argumentalmente. Ella es la trans, estos son los del lobby, estos son los ateos, estos son... Yo no soy ese tipo de cristiano. Es más, te voy a decir lo siguiente. Yo soy tan pecador como usted. El cielo no se abre con un estatus.
el cielo se abre con lágrimas de arrepentimiento. Y el arrepentimiento no son lágrimas en los ojos. Es un cambio de pensamiento absoluto. Así que no es cámbiate primero y luego acércate a Dios, sino que a tal cual, así como eres, puedes acercarte a Dios. Pero aquí viene la siguiente parte. Cuando se regresa a casa, se regresa para un cambio. Y esto es el hijo pródigo. Cuando volvió, no volvió con discursos de orgullo, Randy, sino con un corazón quebrantado. Hoy Jesús te recibe, Vina, para no humillarte, sino para darte una nueva vestidura. Eso sí, si la aceptas, porque la humillación es una decisión. Y te voy a decir algo, yo soy tan pecador, tan arrogante, he cometido cantidades de errores y trato en la medida de lo posible de seguir siendo mejor. Y a esto se le llama tomar la cruz. Hoy Jesús te recibe con gracia. La cruz no se carga con manos llenas de excusas, no se carga creando un Dios de amor que no sabemos qué es amor. Dios de amor que yo hablo es un Dios que no es un discurso de odio. ¿Cómo va a ser un discurso de odio un Dios que mandó un hijo para morir por nosotros? Se negó a sí mismo, yo también quiero negarme. Pero si queremos ser cristianos, esto va para cristianos que escuchen, para todo el lobby que está escuchando esto, para todos. Si quieren ser verdaderos seguidores, tomen su cruz. Esa cruz es morir a lo que creemos ser, al Dios que creemos, el Dios que formulamos e inventamos. Seguir a Jesús es la decisión más bella, porque es la decisión más libre, morir a uno mismo, porque es la única que mata lo que nos esclaviza. Hoy yo no te estoy presentando el evangelio, hoy yo no te estoy diciendo, mira, Cristo murió por ti, qué revelador. No, vos sabes del evangelio, acabas de decir que creciste en lugar cristiano. Hoy simplemente tengo dos cosas para vos: humillate, regresá y toma tu cruz. Y lo segundo, quiero orar por vos y te insto y te reto a que tomes la decisión, no aquí, en tu casa, que aceptes tu diseño, porque la bandera LGTB lamentablemente vende un diseño. ¿Usted sabe por qué ellos tocan constantemente el diseño de las personas? Porque tocando el diseño tocaron nuestra identidad, y la identidad no se crea, se recibe, y eso es una identidad de Dios. Y vos crees en Dios, y si Dios existe, existe una causa eficiente, es decir, existe un primer motor que da realidad, y ese Dios fue encarnado y es Cristo. Padre, gracias por este debate. Jesús, hoy yo quiero orar por Vina y los que están escuchando esto. Yo quiero decirte que el Señor está listo para darte una nueva identidad. Yo también oro por Vina y que Él entienda que la identidad que está en Él es una identidad que tú le has dado. No somos perfectos, pero tú nos perfeccionas en nuestra debilidad. Te bendigo mucho, Vina. Dios te bendiga y te reto a que aceptes y tomes tu cruz una vez más, para que vuelvas a ser una persona usada por Dios, así como lo ha hecho mucho tiempo. Dios quiere volver a usarte y ser utensilio de uso honorable. Solamente te pido que tomes tu cruz y te niegues a sí mismo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Yo tengo Ok, si ven, a mí me impactó esto porque, o sea, cuando uno ve ese debate, se da cuenta que esta persona ha crecido en el Evangelio. Él ha crecido en el Evangelio y se perdió. Y él lo insta a regresar. Ahora, pudo haber terminado el debate y ahí quedar todo, pero no. Él aprovechó el momento para recordarle que necesitaba arrepentirse, que necesitaba venir a Cristo, que necesitaba una transformación. ¿Cuántas veces nosotros aprovechamos cualquier conversación que tengamos con cualquier persona para llevarla a Cristo, para mostrarle que hay gracia en Jesucristo, pero que es necesario venir con un corazón contrito, humillado y arrepentirse? Y vamos a ver otro ejemplo ahora en un momento, que es también el ejemplo de Felipe y el etíope. Pero quiero leerles primero lo que dice Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo nos sacó de la podredumbre, nos sacó del pecado, nos sacó de la muerte y nos hizo un pueblo santo para Él. Ahora dice, somos sacerdotes de Él. Nosotros ahora le servimos a Él. Somos un pueblo que le pertenecemos a Él. Pero como ese pueblo estamos llamados a proclamar lo que Jesucristo ha hecho. No nos podemos callar este mensaje tan maravilloso. No nos podemos callar ese mensaje de gracia y esa oportunidad que aún está vigente. Porque llegará un momento que se cerrará. La gente que parte de este mundo ya no puede. Hay muchos que están muriendo sin conocer a Cristo. Y pronto nuestro Salvador vendrá y se cumplirá todo lo que la palabra dice.
Y va a llegar un momento donde se va a llegar al juicio y ahí ya no habrá un retorno. Ahora es cuando nosotros estamos llamados a proclamar ese mensaje, esas buenas nuevas, y no nos podemos quedar callados. Segunda de Timoteo 4:5 también nos dice, le decía a Timoteo, Pablo, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Sí, cada vez los tiempos van a ser más difíciles. Va a ser cada vez más difícil porque el mundo no se está volcando a Cristo, el mundo se está yendo en contra de Cristo y sabemos que el mismo Jesús dijo que en los últimos tiempos los hombres iban a ser amadores de sí mismos, iban a ser perversos, iban a buscar el mal continuamente. Es lo que estamos viviendo, pero también Él nos dijo que nosotros somos la sal y la luz en esta tierra para poder llevar ese evangelio, para poder seguir llevando la palabra de Dios y que esa corrupción no avance, no se corrompa completamente el mundo. Está así, ya casi que esto explota de perversidad. Sin embargo, aquí nos tiene Dios todavía haciendo esa obra para llevar el evangelio a otros. Y en Juan 16:8, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto es lo más hermoso, que aún nosotros somos vasos muy inútiles. Y aún así, Dios nos dice, no te preocupes, porque el que va a convencer no eres ni tú ni yo. Nosotros tenemos que presentar el Evangelio. Algunas personas van a decir sí ya y otras no. Otras tal vez la tendremos que evangelizar muchos años, pero quien convence es el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que hacer, orar y pedirle al Espíritu Santo cada vez que le hablemos a Ale, que Él toque ese corazón y que Él convenza a la persona para que la persona pueda entender que es un pecador, que necesita justicia y que esa justicia solo Jesucristo la puede dar porque Él es justo y Él se entregó él, y Él tomó el castigo que a nosotros nos correspondía, porque va a haber un juicio y que ese juicio lleve al arrepentimiento. Y eso es a lo que estamos llamados a llevar, a bautizar. Y cuando habla de bautizar, y no, aquí no voy a entrar tan en detalle porque la semana pasada lo vimos, dice una identificación pública con Jesús el Cristo. El bautismo es un testimonio que está dando el nuevo creyente de dónde está su fe, ¿verdad? Que ahora está en Jesucristo, que ya es una nueva criatura, que está pasando de la vida de la muerte, está pasando a la vida, que ahora sí, está siendo transformado por Dios y ya no es esclavo ni del pecado ni de la muerte, sino que ahora le pertenece a Cristo. Es un acto de obediencia, es una confesión pública a otros de ahora en quien cree, de que ahora se convierte en un discípulo de Jesucristo para seguirle. Y aquí es donde bueno, no capítulo, pero en esta porción de la escritura vemos el ejemplo de lo que es el evangelismo y cómo lleva al bautismo. En Hechos 8, 26, 39, y lo voy a leer, dice acá, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Si ven, ¿quién llevó a Felipe a este lugar? Dice Dios. Dios mandó un ángel que le hablara y que le dijera, tienes que ir a este lugar, ¿no? Entonces dice, entonces él se levantó y fue. Él fue obediente. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candance, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Qué curioso, ¿no? Que este etíope se había venido hasta Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Miren qué hermoso este cuadro, porque Felipe primero estaba lleno del Espíritu Santo, escuchó la voz del Señor e hizo lo que Dios le mandó, fue obediente. Y cuando se dio cuenta que el etíope estaba leyendo eso, le habla y le dice, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Y el etíope le dice, mira, de verdad, nadie me ha explicado, no lo entiendo, ¿verdad? Pero tú me puedes explicar. Y dice, se sienta con él en el carro y dice, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca.
En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién le contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Miren qué cosa más bella. Felipe conocía la palabra de Dios, conocía a Jesús. Y cuando este etíope le dice, mira, no entiendo, ¿tú sabes de quién habla aquí? Fue cuando Felipe aprovechó y le empieza a explicar, dice todo desde el inicio, le dice, yo me imagino diciéndole, mira, esto fue profetizado desde Génesis 3:15, y luego aquí, y luego allá, Isaías, fulano, hasta que llegó a Jesucristo y le contó, y sabes, y este Jesús, yo lo conocí, ¿verdad? O pasó esto y aquello. ¿Qué cosa más hermosa le predicó el Evangelio? Aquí hay un comentario, dice, ¿te puede hablar un poco más de... Ay, sí, perdón, hermano, voy a hablar un poco más despacio. Gracias por decirme. Entonces le dice que le muestra la escritura y dice que entonces miren lo que pasó. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Miren qué hermoso, porque este hombre creyó en Jesús al punto que el mismo hombre le dice, oye, entonces yo me puedo bautizar. Y ahí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice? O sea, no cabe duda que Felipe le explicó no toda la escritura hasta la importancia del bautismo. ¿En cuánto? En una sentada en ese carro. Con gusto, hermano. En ese carro. Y le dice que ahí mismo, dice Felipe, dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren, aquí fue la confesión de este hombre. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí vemos el Evangelio, tenemos que aprovechar cualquier oportunidad para presentarlo. Este hombre aprovechó cuando el hombre tenía dudas, pero aquí es la importancia. Por eso es que es tan importante que conozcamos la palabra, que conozcamos a Jesús, porque vamos a testificar de lo que conocemos, de lo que sabemos. Y fue el Espíritu Santo el que tocó el corazón de este etíope. Fue el Espíritu Santo el que llevó a Felipe y quien hizo comprender al etíope su necesidad de salvación. Él lo confesó, hizo su acto público y se bautizó. Y luego pudo seguir su camino. Ya tenía su relación con Dios y Dios lo iba a seguir guiando para que este hombre siguiera aprendiendo. Ahora él iba a poder comprender la palabra. Pues si leía Isaías, seguramente iba a seguir leyendo otras porciones de la escritura, ¿no? Pero miren qué cosa más maravillosa y por eso la importancia, ¿no? De llevar el evangelio. Y dice por acá, es clave escuchar la voz del Espíritu Santo para que dirija nuestros pasos, cuándo, a quién y cómo compartir el evangelio. Así es. Saben, a mí me impacta mucho de la iglesia donde estoy, mi pastor nos cuenta que hay una hermana que conocemos y todos la amamos muchísimo, pero dice que él la conoció, o sea, hace mucho tiempo atrás. Dice que la evangelizaba y ella no quería y no quería. Pero lo más sorprendente es cuando él nos contó cuántos años la evangelizó. 15 años. Ella es peluquera, entonces él iba a cortarse el cabello ahí con ella y dice que cada vez que iba, él le hablaba a Jesús. Y muchas veces ella lo rechazó, pero él seguía orando por ella y le seguía hablando hasta que un día ella vino a Cristo y ahora ella es una cristiana. Miren, con ese fuego, con ese fervor, ella sirve a Cristo, ella predica y ahora ella es una gran evangelista. Todo el mundo está evangelizando siempre. Y todo fue porque alguien, cada vez que pudo, le llevó el evangelio, estuvo orando por ella, no se dio por vencido. ¿Cuántas veces nos damos por vencido? Ah, porque ya me dijo que no, ya no le voy a hablar, ¿verdad? Y tenemos que seguir predicando el evangelio. Entonces, miren lo que dice Juan Stott. Dice, el estado de la iglesia de hoy está marcado por una paradoja del crecimiento sin profundidad. Nuestro afán por ir ampliando no ha sido igualado por un compromiso de ir más profundo. Y ahora les voy a hablar de algo importante porque no se queda ahí. Si se recuerdan, lo que Jesús dijo es, vayan y hagan discípulos. O sea,
no es, basta solo con llevar la buena noticia. No es solo porque alguien diga, yo creo en Jesús, ahí terminó. Es más, solo está empezando. Tenemos que hacer más. Tenemos que llegar a un punto más profundo. Nosotros, qué lindo, o sea, yo no estoy en contra de las campañas ni nada, hay que hacerlas porque entre todos ellos van a encontrar una iglesia, algunos se congregarán, pero otros no. Entonces, el evangelismo no se queda ahí. Quiere decir que nosotros debemos ir aún más allá profundo y es a discipular, a ser discípulos. Y eso es algo más allá. Miren lo que dice acá. 81% de los pastores no tienen programas de discipulado fijos o algún esfuerzo eficaz de tutoría para profundizar a los creyentes en su formación cristiana. Y por eso nosotros encontramos que muchas veces hay personas que dicen, sí, 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 yo creo en Jesús, pero su vida no cambia, nada pasa o pareciera que se alejan, ¿verdad? Empiezan a ir a la iglesia y luego se alejan, no hay crecimiento y algunos pareciera que fue un acto de emoción porque no hay un seguimiento. Y ahí es donde nosotros necesitamos ir más allá. Si nosotros vemos Jesús, ¿cuánto tiempo le tomó a Jesús? Jesús se dedicó a 12, claro, a muchos más les enseñó, pero fue 12 los que él seleccionó que durante 3 años les estuvo enseñando a profundidad, que les hablaba, les enseñó en muchos sentidos, cosas que incluso a veces no comprendieron sino hasta después. 3 años con 12 personas que caminó con ellos día y noche, porque ellos andaban juntos para todos lados. Y cuando vemos lo que pasaba en la iglesia primitiva, era lo mismo. Veamos qué nos dice que es discipular. Dice, un discípulo es un seguidor de Jesucristo. Viene de la raíz latina, que es aprendiz o pupilo. Dice que para los griegos la tarea del discípulo era aprender, estudiar y transmitir los dichos o las enseñanzas de su maestro. O sea, el maestro se dedicaba a enseñarles. Ellos tenían que asimilar todo lo que les enseñaban, estudiar más y luego ellos iban a ser responsables de enseñar a otros. O sea, era continuo, ¿verdad? Yo recibo, yo crezco, yo aprendo y ahora lo transmito. En el judaísmo rabínico dice, era alguien dedicado a las interpretaciones de la escritura y la tradición religiosa que le había enseñado el maestro rabino. Si ven en ambos, el discípulo, que era ese pupilo, ese aprendiz, tenía un propósito, no era solo aprender por aprender. Él debía luego transmitir esas enseñanzas. Jesucristo nos lo enseñó cuando él dice, vayan a los discípulos, dice, enséñenle lo que les he mandado. Jesús no nos manda a enseñar otra cosa, sino lo que él nos ha enseñado. Y ese es el proceso del discipulado. El discipular implica la enseñanza de la palabra de Dios, porque es sobre la Biblia que nosotros nos basamos. El aconsejar implica acompañar. Entonces, ¿sabe qué es acompañar a una persona, verdad? Acompañar a una persona es en las buenas y en las malas, cuando está triste, cuando está feliz, cuando tiene problemas, en sus mejores días, en los días que no mucho nos quiere ver. Sí, eso es acompañar, es caminar, así como Jesús estuvo con sus discípulos, como él les fue acompañando y él aprovechaba cuando vio a la higuera, les dio una enseñanza, cuando iba acá, les daba una enseñanza, como de la vida diaria les iba enseñando para que ellos caminaran, es restaurar, porque cuando venimos a Cristo, venimos heridos de las heridas que el pecado ha dejado, venimos muchas veces atados a muchas cadenas, con creencias que están erróneas, y empieza ese proceso de transformación que lo hace el Espíritu Santo, pero Dios ha puesto a la iglesia para que sea ese instrumento también para poder ir restaurando al nuevo creyente, para que el nuevo creyente se vaya afirmando, porque cuando alguien viene a Cristo, dice, nació de nuevo, empieza un proceso como un bebé, empieza chiquito, que necesita que todo le enseñen, ¿no? Cuando alguien se acaba de convertir, no sabe ni cómo leo la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se ora? ¿Verdad? Cosas tan básicas como esas que le vamos enseñando y va creciendo. Así como cuando Pablo decía, es que ustedes ya deberían de comer carne y no solo leche, ¿verdad? Se está refiriendo a, tiene que ir habiendo un proceso de madurez,
Y ahí es donde nosotros estamos llamados, dice, a ser discípulos, a acompañar a la persona, a velar por el crecimiento espiritual del creyente. Jesús es un ejemplo con sus apóstoles. Pablo, por ejemplo, en la carta a los Corintios, cuando vemos, bueno, de hecho conocemos dos cartas, se cree que hay una tercera, que no la conocemos, ¿verdad? Que no llegó a nosotros, pero cuando vemos con los corintios, Pablo les jala las orejas, les dice, aquí en esto están fallando, y tienen que cambiar, y ya no sigan con esto. Y les vuelve a escribir otra carta para consolarlos, porque les dice, sí, les hablé muy fuerte, pero ahora también los tengo que consolar, pero también les tengo que jalar las orejas con esto, y les habla duro. A los filipenses también les habla, y era lo que normalmente hacía. ¿Qué hacía Pablo? Llegaba, hablaba, se fundaba una iglesia, les daba la paz, y se iba a otro lado, pero él luego regresaba para ver cómo estaban las iglesias. Les mandaba cartas, cartas a veces de cosas que tenía que resolver dudas o de corregir o ampliar o para que hubiese ese crecimiento. Y los pastores y los líderes y toda la iglesia estamos llamados preciso a eso, ¿no? Pablo y Timoteo es otro de los ejemplos, la carta que le escribe, cómo le dice Timoteo, mira, aprende esto. Y sabemos que Timoteo caminó con Pablo mucho tiempo y lo acompañó en el ministerio y fue creciendo hasta que Timoteo incluso llega a ser un pastor de una iglesia. Entonces, el discipulado va más allá. El discipulado requiere compromiso y es a lo que Jesús nos ha llamado. O sea, no es solo llevar el evangelio, esa es una de las partes, pero luego nos toca caminar con el creyente. Y veamos algunos versículos sobre eso. Romanos 12:5 nos dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Cuántas veces nosotros celebramos, ay, sí, qué alegre, el hermano nos invitó a su matrimonio o nos invitó a la graduación del hijo, a su cumpleaños, lo celebramos, ¿no? Un nuevo trabajo, etcétera. Empezando por, conocemos que están viviendo nuestros hermanos, esos nuevos creyentes que están viviendo, que están enfrentando, tienen problemas, están pasando por alegrías, hay algo que están viviendo, cómo es su diario caminar, cómo nos involucramos y los conocemos, ¿verdad? Cómo nos gozamos en lo bueno con ellos, pero cuántas veces ha llegado personas que nos pueden abrir su corazón y lloramos con ellos y los acompañamos, tal vez están sufriendo, tal vez están pasando una enfermedad y necesitan alguien que los ayude, y no solo en oración. ¿Cuántas veces tal vez decimos, sabes qué? Te voy a llevar, yo voy a traer mi carro y te llevo al hospital, te llevo al doctor, te paso comprando una medicina, o sabes qué? Te traje una sopita, te traje algo para que te sientas mejor, ¿verdad? Te escribo un mensajito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Verdad? ¿Cómo seguiste? Alguien que perdió el trabajo, no sé cuánto sea, es acompañar en el diario caminar. Y saben, eh, yo lo he experimentado muchas veces. Tal vez uno de los ejemplos que para mí fue súper importante fue en la pandemia. Creo que todos vivimos aquí la pandemia y sabemos lo difícil que fue. En mi caso, yo estuve como 6 meses, como yo vivo en Panamá y yo vivo solita acá, fueron 6 meses que yo no salí de mi apartamento. Y yo les prometo, yo cuando veo atrás, yo digo definitivamente que solo Dios me sostuvo, pero fue el poder estar en esa comunión con mis hermanos, porque todos los días casi nosotros nos conectábamos que a estudiar la Biblia, a orar juntos, con mi familia también, pues nos juntábamos, pero la iglesia fue súper, súper importante durante todos esos meses. Esa oración, ¿verdad? De los hermanos fue para mí súper, súper, súper importante. Y así, yo escuchaba el testimonio yo sigo a una persona que ella es una consejera y son misioneros con su esposo y él sufre de enfermedades autoinmunes y de temas bien, bien duros. Y ella decía, miren, la iglesia ha sido para mí tan importante porque hay veces donde mi esposo ha estado tan enfermo, yo estoy tan agotada y a veces los hermanos han venido, ¿sabes qué? Vení, te vamos a ayudar a lavar los trastes, ¿verdad? Te hicimos un súper, o vamos a hacer eso. Y decía, y esas son las cosas, eso es llorar con el que llora, eso es sufrir con el que sufre. Entonces, hermanos, estamos llamados a ir más allá, a caminar en comunión con los hermanos. Gálatas 6:1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Muchas veces este versículo lo pensamos solo en problemas, pero aquí está hablando incluso en esa transformación de la vida. Muchas veces vamos a encontrar que hay una lucha de algún pecado, de alguna cadena, de algo que están pasando y cómo nosotros ayudamos a otros en ese proceso de restauración. Caminamos a través de enseñarle la palabra, de aconsejarle, de orar, de escuchar muchas veces. Y uno lo ve mucho en los pastores. Los pastores a veces los llaman a las 2, 3 de la mañana y van corriendo. Pero no es labor solo del pastor, es labor de todo cristiano que estemos comprometidos en ese proceso de discipulado al nuevo creyente. Y saben que nosotros somos discípulos de Cristo toda la vida y somos discípulos y tanto, aunque así llevemos años en la iglesia, nosotros necesitamos que alguien siempre sea, que esté velando por nosotros, pero también nosotros velar por otras personas, porque es así como vamos caminando unos con otros, ¿no? Y eso nos lleva a algo importantísimo que es la comunión con otros hermanos. Si se dan cuenta, el tema del discipulado no es algo aislado. Más bien lleva a que los creyentes estemos en comunión los unos con los otros. No podemos estar distanciados. ¿Por qué? Miren lo que dice Hebreos 10:19. Ahí no le puse aquí que era hasta el 25. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y aquí es donde viene, dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Miren que dice, considerémonos unos a otros, o sea, permanecer en el camino del Señor es estar tomado de la mano de Cristo, es estar en plena comunión con Él, en oración, en ayuno, como lo hemos venido viendo, en lectura de la palabra, llenas del Espíritu Santo, pero además en comunión con los hermanos. Dice, es entre unos y otros, es unos a otros que nos estimulamos a amarnos, a hacer buenas obras, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Miren, lamentablemente hay personas que dicen, no, 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 si yo tengo mi relación con Dios, yo ya sé, no necesito congregarme, pero eso es una mentira del enemigo. Necesitamos estar en comunión, necesitamos de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, sí, la iglesia local, la iglesia universal, pero sí necesitamos tener un grupo con el que nos congreguemos, con el que estudiamos la Biblia, con el que rindamos cuentas, con el que nos exhortemos unos a otros. ¿Saben por qué? Porque nosotros como seres humanos pasamos diferentes procesos, batallas, pruebas, tentaciones. Y es en la comunión que nos exhortamos, que nos animamos. Cuando a veces tenemos momentos difíciles, qué rico es cuando podemos llegar a decir, hermanos, tengo un problema, oren por mí, ayúdenme, ¿verdad? Eh, Necesito consejería, no sé qué hacer, tengo esta decisión difícil que tomar o me está pasando esto. Otras veces nosotros nos sentimos que estamos fuertes, estamos llenos del Espíritu Santo y tal vez vemos a otro que está desanimado, podemos animarlo, podemos exhortarlo, o vemos a alguien que está haciendo algo que es incorrecto y poder exhortarlo para que cambie y tal vez no se había dado cuenta, pero lo podemos ayudar para que sea transformado. Es Dios el que siempre va a hacer la obra, pero la comunión es tan, tan importante y por eso aquí nos exhorta la palabra de Dios a que nos mantengamos congregados, a que no nos apartemos, a que nos mantengamos en continua comunión con los hermanos. En primera de Pedro 4:7 al 11 dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Yo no sé a cuántos les pasa, pero creo que a muchos, ¿no? Eh,
amamos muchas veces mucho a nuestros hermanos, pero a veces hay hermanos que nos cuesta amar más, o hay hermanos que a veces nos hacen cosas que duelen, o tal vez nosotros mismos le hemos fallado a alguien y hemos lastimado. Pero ¿saben qué dice acá? Que el amor entre hermanos debe ser profundo porque cubre muchos pecados. Cuando amamos, aprendemos a perdonar. Y más bien, a veces las faltas de los otros nos hacen crecer, desarrollan en nosotros la paciencia, el perdón, el amor, la misericordia, la bondad. Miren qué importante es la comunión. Y dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Además, ese congregarse debe ser en amor. Debemos disfrutar hacerlo. Claro, a veces no va a ser fácil, pero no nos quejemos, ¿verdad? Sino hagámoslo con amor. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, qué maravilloso, porque Dios nos dice que a todos nos ha entregado algún don. Todos los creyentes tenemos algún talento, tenemos algún don que nos ha sido dado por Dios. Y es importante ponerlo al servicio de Dios. Y ponerlo al servicio de Dios significa poner al servicio de nuestros hermanos, de los otros, ¿sí? Ahí es donde el congregarse es tan importante, porque como no todos tenemos los mismos dones, es en esa diversidad de dones que nos edificamos unos a los otros, porque somos parte de un cuerpo, parte del cuerpo de Cristo, y cada uno tiene una función diferente, y nos edificamos los unos a los otros, crecemos cuando estamos en comunión. Romanos 12, 13 al 6, 3 al 6 dice, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense en sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos esos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción a su fe. Y aquí va a empezar a detallar más dones. Pero si ven lo que dice es, todos somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno tiene una función diferente. Es Cristo nuestra cabeza, es el Espíritu Santo que obra en la iglesia, pero a cada uno se nos dio una función y estamos llamados a estar en unidad, a caminar en armonía, congregados, juntos, en comunión, para edificarnos los unos a los otros. Jesús decía que lo que iba a hacer la diferencia entre el mundo era el amor que iba a haber entre los discípulos y que eso iba a dar testimonio de que somos hijos de Dios. La iglesia no puede caminar separada, uno por aquí, otro por allá. La iglesia de Cristo somos cada uno de nosotros y tenemos que estar en esa comunión. Y sabe, eso es lo maravilloso. De verdad que es tan lindo cuando uno se encuentra uno encuentra que hay un creyente en cualquier otro lugar del mundo y uno dice, tú también crees en Cristo. Y es que sabemos que tenemos al Espíritu Santo, que somos hermanos. De verdad que se produce una alegría tan grande porque estamos llamados precisamente a estar en comunión. Y mire, hermano, aun cuando tengamos diferencias, tal vez en posturas, porque hay muchas denominaciones, siempre y cuando nuestros fundamentos de salvo por gracia, sí, sabemos que hay ciertos fundamentos básicos, sean los mismos, lo demás, que si yo creo que debe ser la alabanza con aplausos, que si no, eso no es lo importante es saber que nuestra fe está en Jesucristo y que todos estamos llamados a vivir en comunión. ¿Por qué es importante la comunión? En la comunión somos edificados, fortalecidos y podemos ser de bendiciones a otros. ¿Por qué? Porque podemos poner nuestro servicio, nuestros dones y talentos al servicio de los demás. Nuestras diferencias, en realidad, nuestras debilidades nos enseñan y nos permiten que el amor de Dios sea manifestado los unos a los otros. De hecho, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, yo no sé cuántos recuerdan, pero Pedro tienen una discusión porque estaban discutiendo, resulta que Pedro
empieza a hablarles más a los que son judíos y a practicar lo que los judíos hacen, y entonces a los gentiles ya no tanto. Entonces Pablo le llama la atención y dice, ¿cómo así, Pedro? ¿Qué está pasando aquí? Y ellos tienen a veces sus diferencias, pero se perdonan. Incluso Pablo y Marcos decide regresar, si Pablo dice, yo ya no quiero a este conmigo, ¿verdad? Pero al final, más adelante, se reconcilia, y Marcos dice después, dice, él fue un gran servidor, eh, que nos acompañó y para la obra de Dios, ¿no? Vemos a Pablo y Corinto, donde habían estas discrepancias. De hecho, los corintios como que ya no mucho querían a Pablo. Pablo les escribe y al final terminan ambos nuevamente en esa comunión. Vemos la carta que Pablo le escribe a Filemón, abogando por el que era anteriormente el servidor de Filemón, y que lo insta a perdónalo, y dice, ahora recíbelo como un hermano, ya no como un esclavo. Entonces, aun cuando pueden haber fallas en medio de nosotros como hermanos, el amor de Cristo es mayor y nos lleva a perdonar y nos lleva a crecer. Incluso nuestras posturas, a veces diferentes, nos ayuda a que, bueno, vamos a la escritura, ¿qué dice, verdad? Y cómo esto caminamos de la manera de la que Cristo nos mandó para llevar el evangelio. Y sabe algo, podemos ser corregidos cuando estamos en error y evitar caer en engaños. No es lo mismo cuando caminamos solos por ahí, es más fácil que nos engañen, que seamos desviados del camino, que cuando en comunión estamos estudiando la palabra, estamos llenos del Espíritu Santo, porque otros pueden advertirnos de cosas que tal vez no estamos viendo, e igual manera nosotros a otros. Con esto estoy terminando. Me gustaría ahora abrir espacio por si tienen algún comentario, algo que quisieran añadir. Ya sé que hoy sí nos tardamos un poquito más, pero traté de resumir lo más que pude. Entonces, no sé, ahí si Marina, Tania, alguien quien quiere para abrir el tiempo de comentarios.